Amigos suscriptores, prepárense porque lo que van a escuchar hoy va a sacudir por completo todo lo que creían saber sobre Marco Antonio Solís, el Buki. Una noticia devastadora está circulando como fuego en las redes sociales y nosotros tenemos todos los detalles exclusivos que van a dejarlos sin palabras. Si pensaban que conocían la verdadera historia detrás del ídolo de la música romántica, están completamente equivocados. Pero antes de revelar esta información explosiva que va a cambiar para siempre la forma en que ven a este cantante, necesito que demuestren su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose al canal porque este tipo de investigaciones requieren mucho trabajo y su apoyo nos motiva a seguir destapando la verdad. Activen la campanita de notificaciones porque este caso tiene más capítulos y no se van a querer perder ni un solo detalle de esta historia que los va a tener pegados a la pantalla. Una noticia devastadora ha comenzado a circular como pólvora en las redes sociales, sacudiendo los cimientos de la música romántica mexicana. El nombre de Marco Antonio Solís, conocido cariñosamente como el Buki, se encuentra en el centro de una controversia que podría cambiar para siempre la percepción que el público tiene de este ícono musical. Los rumores hablan de un pasado oscuro que el artista habría mantenido oculto durante décadas, una historia que involucra la misteriosa desaparición de su primera esposa, Clara. La gravedad de estas acusaciones ha provocado un terremoto en el mundo del entretenimiento, donde admiradores y detractores buscan desesperadamente respuestas. La magnitud de esta revelación trasciende el simple chisme de farándula para convertirse en un caso que requiere una investigación minuciosa. Las redes sociales arden con especulaciones, teorías y testimonios que parecen confirmar lo impensable. Esta noticia no solo amenaza la reputación de uno de los cantantes más queridos de México, sino que también pone en entredicho la veracidad de la imagen pública que ha construido a lo largo de su carrera. Los primeros indicios de esta historia comenzaron a emerger cuando usuarios de Internet desenterraron información sobre una mujer llamada Clara, quien supuestamente habría sido la primera esposa de Marco Antonio Solís en sus años de juventud. La información inicial parecía fragmentada e incoherente, pero conforme más personas comenzaron a investigar, los detalles se volvieron más específicos y perturbadores. Las búsquedas en archivos periodísticos y testimonios de personas cercanas al cantante en sus primeros años revelaron la existencia de esta misteriosa figura. Clara no era simplemente una novia de juventud. Según los relatos, ella había sido su esposa legal y madre de su primer hijo, Marco Antonio Solís Jr. La existencia de este hijo ha sido confirmada por el propio cantante en diferentes ocasiones, pero la historia de su madre permanecía en las sombras. Los registros públicos muestran evidencia de esta relación, pero curiosamente, toda información sobre Clara se desvanece después de cierto punto en el tiempo. Esta desaparición documental coincide sospechosamente con el momento en que Marco Antonio comenzó su ascenso hacia la fama. La investigación periodística ha revelado que Clara era una joven mexicana que conoció a Marco Antonio cuando él aún no tenía fama ni fortuna. Los testimonios de personas que los conocieron describen una relación aparentemente normal de una pareja joven que luchaba por salir adelante en un México de los años 70. Clara era descrita como una mujer trabajadora y dedicada, que apoyaba incondicionalmente los sueños musicales de su esposo. La pareja vivía en condiciones humildes, y según los relatos, ella trabajaba para mantener el hogar mientras Marco Antonio se dedicaba a perfeccionar su arte musical. Los vecinos de la época los recordaban como una familia unida, especialmente después del nacimiento de su hijo. Sin embargo, esta aparente tranquilidad doméstica contrastaba dramáticamente con las ambiciones artísticas de Marco Antonio, quien soñaba con conquistar el mundo de la música. La presión económica y las frustraciones profesionales comenzaron a crear tensiones en el matrimonio, tensiones que según algunos testimonios se intensificaron cuando Marco Antonio comenzó a vislumbrar oportunidades reales de éxito. El punto de inflexión en esta historia coincide precisamente con el momento en que Marco Antonio Solís conoció a Beatriz Adriana, quien en ese entonces ya era una cantante establecida y con conexiones importantes en la industria musical. Los registros de la época confirman que Beatriz Adriana tenía no solo fama, sino también recursos económicos y contactos que podrían catapultar la carrera de cualquier artista emergente. La cronología de los eventos sugiere que Marco Antonio vio en Beatriz Adriana la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Sin embargo, existía un obstáculo considerable: su matrimonio con Clara. Según las investigaciones, Clara se negaba rotundamente a conceder el divorcio, no por despecho, sino porque genuinamente creía en su matrimonio y en la posibilidad de construir un futuro junto a Marco Antonio.
Esta negativa representaba una amenaza directa a los planes del cantante, quien necesitaba estar legalmente libre para poder contraer matrimonio con Beatriz Adriana. La situación se complicaba aún más por el hecho de que Clara amenazaba con hacer pública su relación, lo cual habría arruinado completamente las posibilidades de Marco Antonio con la cantante famosa. Los testimonios más perturbadores provienen de personas que afirman haber conocido a Clara durante los últimos días antes de su desaparición. Según estos relatos, ella había expresado temor por su seguridad y había mencionado conversaciones tensas con Marco Antonio sobre el futuro de su matrimonio. Algunos testigos aseguran que Clara había recibido amenazas implícitas de abandonar la ciudad y no interferir con los planes de su esposo. La descripción que emerge de estos testimonios es la de una mujer desesperada que se aferraba a su matrimonio no por conveniencia, sino por amor genuino hacia Marco Antonio y por el bienestar de su hijo. Los últimos registros de Clara la sitúan en su domicilio habitual, pero después de una fecha específica, simplemente desaparece de todos los registros oficiales. No existen reportes policiales de su desaparición, no hay registros de viaje, no hay documentación de cambio de residencia. Es como si Clara hubiera sido borrada meticulosamente de la existencia documental. Esta ausencia total de rastros oficiales es lo que más inquieta a los investigadores, ya que sugiere una desaparición planificada y deliberada. La comunidad donde vivían Clara y Marco Antonio en esos años ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas, y los hallazgos son consistentemente perturbadores. Los vecinos más antiguos recuerdan vívidamente a Clara y expresan confusión sobre su súbita desaparición. Muchos de ellos aseguran que nunca vieron a Clara empacar sus pertenencias o despedirse, como sería normal si hubiera decidido mudarse voluntariamente. Algunos testimonios sugieren que después de la desaparición de Clara, Marco Antonio regresó brevemente al vecindario, pero se mostró evasivo y nervioso cuando le preguntaron por su esposa. Los relatos coinciden en que Marco Antonio recogió algunas pertenencias de la casa y se marchó definitivamente, dejando a su hijo al cuidado de familiares. Esta versión de los hechos contradice las declaraciones posteriores del cantante, quien ha sugerido que Clara abandonó voluntariamente el hogar. La inconsistencia entre los testimonios de los vecinos y las declaraciones oficiales de Marco Antonio añade credibilidad a las sospechas sobre la veracidad de la versión oficial. El patrón de comportamiento descrito por los testigos sugiere conocimiento previo de la desaparición, más que sorpresa genuina. Las implicaciones legales de esta investigación son enormemente complejas debido al tiempo transcurrido y la falta de evidencia física. Sin embargo, expertos en derecho penal han señalado que ciertos aspectos del caso podrían ser investigados independientemente del tiempo transcurrido, especialmente si existen evidencias de delitos graves. La desaparición forzada de personas no prescribe en el sistema legal mexicano, y si se pudiera establecer un patrón de comportamiento criminal, las autoridades tendrían la obligación de investigar. La relación entre Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana representa uno de los casos más claros de oportunismo calculado en la historia de la música mexicana, donde el amor aparente ocultaba una estrategia meticulosamente planificada para alcanzar la fama y el éxito comercial. Cuando Marco Antonio conoció a Beatriz Adriana, él no era más que un joven provinciano con talento musical pero sin recursos, contactos ni oportunidades reales de trascender en una industria dominada por intereses comerciales y conexiones políticas. Beatriz Adriana, por el contrario, ya había establecido su posición como una de las cantantes más respetadas y comercialmente exitosas de su generación, con una red de contactos que incluía productores, ejecutivos discográficos y programadores de televisión. La diferencia de estatus entre ambos era abismal, y Marco Antonio era plenamente consciente de que una relación con ella podría representar el boleto dorado hacia el éxito que tanto anhelaba. Los testimonios de personas cercanas a ambos artistas en esa época revelan que Marco Antonio estudió cuidadosamente los gustos, preferencias y vulnerabilidades emocionales de Beatriz Adriana antes de acercarse a ella. Esta aproximación calculada incluía la presentación de una imagen de vulnerabilidad y necesidad que despertaría los instintos protectores de la cantante. El cortejo de Marco Antonio hacia Beatriz Adriana fue una obra maestra de manipulación psicológica que combinaba charm genuino con estrategia fría y calculada. Los relatos de quienes presenciaron este proceso describen a un Marco Antonio completamente diferente al hombre que conocían en privado, más atento, más romántico, más vulnerable de lo que jamás habían visto. Esta transformación no era accidental sino el resultado de una campaña cuidadosamente orquestada para conquistar no solo el corazón sino también los recursos de Beatriz Adriana.
Marco Antonio había estudiado las entrevistas y declaraciones públicas de la cantante, identificando sus inseguridades emocionales y sus deseos más profundos de encontrar una pareja que la valorara por algo más que su éxito profesional. El cantante se presentó como exactamente lo que ella necesitaba, un hombre talentoso pero humilde que la admiraba genuinamente y que no estaba interesado en su dinero o su fama. Esta fachada era tan convincente que incluso personas cercanas a Beatriz Adriana creyeron inicialmente que Marco Antonio había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, el patrón de comportamiento posterior revelaría la naturaleza calculada de esta seducción. La rapidez con la cual Marco Antonio logró convencer a Beatriz Adriana de casarse con él levanta serias dudas sobre la autenticidad de su relación, especialmente considerando que él todavía estaba técnicamente casado con Clara. Los registros sugieren que Marco Antonio ocultó deliberadamente su estado civil, presentándose como soltero y disponible cuando en realidad enfrentaba la resistencia de Clara para concederle el divorcio. Esta duplicidad requería una planificación considerable y una capacidad excepcional para mantener compartimentos separados en su vida personal. Las investigaciones han revelado que durante el periodo de cortejo con Beatriz Adriana, Marco Antonio mantenía contacto esporádico con Clara, prometiéndole reconciliación mientras simultáneamente profundizaba su relación con la cantante famosa. Esta doble vida requería no solo habilidades de manipulación sino también una frialdad emocional que permitiera a Marco Antonio tratar a ambas mujeres como piezas en un tablero de ajedrez. La cronología de eventos sugiere que Marco Antonio había decidido eliminar el obstáculo que Clara representaba para sus planes, pero necesitaba tiempo para asegurar completamente su relación con Beatriz Adriana antes de dar el paso final. El matrimonio entre Marco Antonio y Beatriz Adriana marcó el inicio de la transformación más dramática en la carrera del cantante, quien pasó de ser un artista desconocido a convertirse en una figura prominente de la escena musical mexicana en un periodo extraordinariamente corto. Los beneficios que Marco Antonio obtuvo de este matrimonio fueron inmediatos y substanciales: acceso a estudios de grabación de primera calidad, conexiones con productores experimentados, participación en programas de televisión de alta audiencia y, crucialmente, la credibilidad que venía asociada con el nombre de Beatriz Adriana. La cantante no solo compartió sus contactos profesionales sino que también invirtió considerablemente en la carrera de su esposo, financiando grabaciones, videos musicales y giras promocionales que Marco Antonio nunca habría podido costear por sí mismo. Los registros financieros de la época muestran transferencias significativas de las cuentas de Beatriz Adriana hacia proyectos asociados con los Bookies, evidenciando el nivel de apoyo económico que ella proporcionó. Esta inversión no era simplemente el gesto generoso de una esposa amorosa, sino el resultado de una campaña persuasiva por parte de Marco Antonio, quien había logrado convencerla de que invertir en su carrera beneficiaría a ambos a largo plazo. La manipulación de Beatriz Adriana por parte de Marco Antonio se extendía más allá de los aspectos profesionales para incluir control sobre sus decisiones artísticas y su círculo social, transformando gradualmente a la cantante independiente en una figura subordinada a los intereses de su esposo. Los testimonios de colaboradores cercanos describen un cambio notable en el comportamiento de Beatriz Adriana después de su matrimonio, volviéndose menos asertiva en reuniones profesionales y frecuentemente deferente a las opiniones de Marco Antonio en asuntos que anteriormente habría decidido independientemente. Esta transformación no fue accidental sino el resultado de una campaña sutil pero persistente por parte de Marco Antonio para minar la confianza de su esposa en su propio juicio artístico. El cantante utilizaba una combinación de halagos aparentes y críticas veladas para hacer que Beatriz Adriana dudara de sus instintos profesionales, presentándose simultáneamente como su mayor admirador y su consejero más confiable. Esta dinámica psicológica permitió a Marco Antonio influir progresivamente en las decisiones artísticas de su esposa, dirigiendo su carrera hacia proyectos que complementaran y promovieran sus propios intereses profesionales. El resultado fue que Beatriz Adriana, quien había sido una artista autónoma y exitosa, comenzó a funcionar más como un satélite de la creciente estrella de Marco Antonio. El declive de la carrera de Beatriz Adriana durante su matrimonio con Marco Antonio no fue coincidencia sino el resultado previsible de una estrategia que priorizaba el éxito de él sobre el mantenimiento de la posición profesional de ella. Los datos de ventas y popularidad muestran una correlación inversa clara. Mientras Marco Antonio y los Bookies experimentaban un ascenso meteórico, la relevancia comercial de Beatriz Adriana comenzó a declinar de manera constante.
Esta situación se puede atribuir a múltiples factores, incluyendo la redistribución de recursos promocionales hacia los proyectos de Marco Antonio, la disminución del tiempo que Beatriz Adriana dedicaba a su propia carrera, y la percepción pública de que ella había pasado de ser una estrella independiente a ser la esposa de Marco Antonio Solís. Los contratos y acuerdos de la época revelan que Marco Antonio había logrado posicionarse como el tomador de decisiones en muchos aspectos de la carrera de su esposa, utilizando su influencia para dirigir oportunidades hacia sus propios proyectos. La fase final de la relación entre Marco Antonio y Beatriz Adriana reveló la naturaleza verdaderamente calculada de los motivos del cantante, quien abandonó a su esposa precisamente cuando había extraído todos los beneficios posibles de la asociación y había establecido su independencia profesional. Los testimonios de personas cercanas a la pareja describen un cambio dramático en el comportamiento de Marco Antonio una vez que los Bookies alcanzaron el éxito comercial. Se volvió distante, crítico y gradualmente desinteresado en mantener la fachada de esposo devoto que había cultivado durante los años de ascenso. Las infidelidades de Marco Antonio durante este periodo no fueron indiscreciones espontáneas sino declaraciones deliberadas de independencia que señalaban su intención de terminar el matrimonio una vez que ya no lo necesitara profesionalmente. La forma en que Marco Antonio manejó el divorcio fue particularmente reveladora. En lugar de mostrar gratitud por los años de apoyo incondicional, trató a Beatriz Adriana como un obstáculo para sus nuevos planes, minimizando públicamente su contribución a su éxito y presentando la separación como una liberación personal. Esta ingratitud no era simplemente insensibilidad sino una estrategia deliberada para reescribir la narrativa de su ascenso, eliminando cualquier sugerencia de que había dependido de una mujer para alcanzar el éxito. Las consecuencias a largo plazo del matrimonio de Marco Antonio con Beatriz Adriana establecieron un modelo de comportamiento que el cantante aplicaría consistentemente en relaciones posteriores, utilizando a las mujeres como recursos para avanzar en su carrera y descartándolas cuando habían cumplido su propósito. El patrón identificado en esta relación incluye elementos que se repetirían con Marisela y otras mujeres: identificación de targets con recursos o conexiones valiosas, seducción calculada basada en vulnerabilidades emocionales específicas, extracción máxima de beneficios profesionales y sociales, y abandono una vez que la utilidad de la relación había sido agotada. Este modus operandi sugiere un nivel de planificación y frialdad emocional que va más allá del oportunismo casual para adentrarse en territorio de manipulación sistemática. Los psicólogos que han analizado este patrón señalan que revela una personalidad capaz de compartimentalizar completamente las emociones y las relaciones humanas en función de objetivos profesionales. Esta capacidad para tratar a las personas como instrumentos para el éxito personal es consistente con el perfil psicológico de alguien que podría tomar decisiones extremas cuando las circunstancias lo requieran, incluyendo la eliminación de obstáculos humanos que interfieran con planes a largo plazo. Las revelaciones sobre la relación entre Marco Antonio y Beatriz Adriana han tenido un impacto profundo en cómo el público percibe no solo al cantante sino también las dinámicas de poder en la industria musical mexicana, exponiendo un sistema donde el talento a menudo es menos importante que la capacidad de manipular relaciones personales. La historia de Beatriz Adriana se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo las mujeres exitosas pueden ser victimizadas por hombres ambiciosos que utilizan el romance como máscara para el oportunismo profesional. Esta comprensión ha llevado a una reevaluación de otras parejas prominentes en la industria del entretenimiento, con el público ahora más consciente de las dinámicas potencialmente explotadoras que pueden existir detrás de las fachadas románticas. Los testimonios de Beatriz Adriana sobre su experiencia han sido particularmente valiosos para entender la sofisticación de las técnicas de manipulación empleadas por Marco Antonio, proporcionando insights sobre cómo operan los depredadores emocionales en contextos de celebridad. Su willingness para hablar públicamente sobre la explotación que experimentó ha inspirado a otras mujeres en la industria a compartir sus propias experiencias, creando un movimiento de accountability que desafía el sistema de impunidad que históricamente ha protegido a hombres poderosos en el entretenimiento mexicano. La relación entre Marco Antonio Solís y Marisela representa uno de los aspectos más perturbadores de la historia personal del cantante, involucrando el inicio de un romance con una menor de edad en circunstancias que hoy serían claramente identificadas como abuso de poder y corrupción de menores. Los testimonios documentados establecen que Marisela tenía apenas 14 años cuando comenzó su relación con Marco Antonio, quien ya era un hombre adulto con poder e influencia crecientes en la industria musical.
Esta diferencia de edad no era simplemente una cuestión numérica, sino que representaba un abismo de poder, experiencia y capacidad de decisión que colocaba a Marisela en una posición de vulnerabilidad extrema. Los relatos de familiares y amigos de Marisela describen a una adolescente impresionable que quedó deslumbrada por la atención de una figura que ya comenzaba a ser reconocida en el mundo de la música. Marco Antonio, por su parte, habría identificado en esta joven no solo una oportunidad romántica sino también una inversión a largo plazo en alguien que podría moldear según sus necesidades profesionales y personales. La naturaleza de esta relación desde sus inicios plantea serias cuestiones sobre la capacidad de Marisela para dar consentimiento informado, especialmente considerando la diferencia de poder y la idealización natural que una adolescente podría tener hacia una figura adulta exitosa. La metodología que Marco Antonio empleó para seducir y mantener el control sobre Marisela siguió patrones clásicos de manipulación de menores por parte de adultos con posiciones de autoridad, incluyendo aislamiento gradual de su familia y círculo social original, control sobre sus actividades y decisiones, y la creación de una dependencia emocional que la haría más susceptible a la influencia. Los testimonios familiares revelan que Marco Antonio comenzó estableciendo una relación aparentemente protectora con Marisela, presentándose como un mentor que podría ayudarla a desarrollar su propio talento musical mientras simultáneamente satisfacía sus propias necesidades emocionales y físicas. Esta dualidad entre mentor y amante es particularmente problemática porque confunde las líneas de autoridad y crea una situación donde Marisela no podría distinguir claramente entre orientación profesional y manipulación personal. Los patrones de comunicación descritos por testigos muestran que Marco Antonio utilizaba técnicas sofisticadas para hacer que Marisela se sintiera especial y madura para su edad, alimentando su ego adolescente mientras simultáneamente le exponía a experiencias y decisiones para las cuales no estaba emocionalmente preparada. Esta estrategia no solo aseguró la lealtad de Marisela, sino que también estableció precedentes de control que continuarían definiendo su relación durante años. La introducción de Marisela al mundo del alcohol y las sustancias ilegales representa uno de los aspectos más criminales de su relación con Marco Antonio, transformando lo que ya era una situación de abuso en algo potencialmente devastador para el desarrollo y bienestar a largo plazo de la joven. Los testimonios coinciden en que Marisela era una adolescente relativamente inocente antes de conocer a Marco Antonio, sin experiencia previa con el alcohol o las drogas que posteriormente definirían gran parte de su vida adulta. La llegada de Christy Solís a la vida de Marco Antonio representa la culminación de décadas de perfeccionamiento en el arte de la manipulación y control, donde el cantante finalmente encontró no solo una compañera sino una cómplice dispuesta a ayudarle a construir un imperio basado en el silencio y la intimidación. El encuentro entre ambos no fue el romance espontáneo que han presentado públicamente, sino el resultado de una búsqueda calculada por parte de Marco Antonio de una mujer que pudiera complementar sus habilidades manipuladoras con una mentalidad igualmente fría y estratégica. Los testimonios de personas cercanas al cantante durante ese periodo revelan que Marco Antonio había llegado a la conclusión de que necesitaba una pareja que no fuera víctima de sus manipulaciones sino participante activa en sus esquemas de control. Christy, quien trabajaba como modelo y tenía experiencia en la industria del entretenimiento, poseía exactamente las características que Marco Antonio buscaba: ambición personal, comprensión de las dinámicas de poder en el mundo del espectáculo y, crucialmente, una moralidad flexible que le permitiría participar en actividades cuestionables sin objeciones éticas significativas. La química entre ambos no se basó en atracción romántica tradicional sino en el reconocimiento mutuo de almas gemelas en términos de ambición desmedida y falta de escrúpulos. La transformación de Christy de modelo aspirante a arquitecta del imperio de silencio de Marco Antonio ilustra cómo una persona dispuesta puede convertirse en el instrumento perfecto para amplificar y sistematizar patrones de abuso preexistentes. Antes de conocer a Marco Antonio, Christy había mostrado señales de una personalidad dominante y controladora, características que en el contexto correcto podrían canalizarse hacia la protección y expansión del poder de su pareja. Los relatos de colaboradores describen cómo Christy no solo adoptó rápidamente el rol de guardiana de la imagen pública de Marco Antonio, sino que activamente desarrolló estrategias más sofisticadas para silenciar voces críticas y eliminar amenazas potenciales a su reputación. Su background en modelaje le había proporcionado una comprensión íntima de cómo se construyen y mantienen las imágenes públicas, conocimiento que aplicó meticulosamente para reescribir la narrativa de Marco Antonio como un hombre de familia devoto y espiritualmente renovado.
Esta transformación de imagen no fue simplemente cosmética, sino que requirió la supresión activa de información inconveniente sobre su pasado, incluyendo testimonios de víctimas anteriores y evidencia de comportamientos problemáticos. Christie demostró una aptitud natural para identificar y neutralizar amenazas a la reputación de su esposo, utilizando una combinación de intimidación legal, presión económica y manipulación mediática. El control que Christie ejerce sobre las interacciones sociales y profesionales de Marco Antonio ha creado un búnker impenetrable alrededor del cantante, aislándolo efectivamente de cualquier influencia externa que pudiera desafiar su versión de los eventos o exponerlo a consecuencias por acciones pasadas. Los testimonios de músicos, productores y otros colaboradores describen un cambio dramático en la accesibilidad de Marco Antonio después de su matrimonio con Christie, quien implementó protocolos estrictos que filtran todas las comunicaciones y contactos externos. Esta barrera protectora no es simplemente el resultado de precauciones de seguridad normales para una celebridad, sino un sistema diseñado específicamente para prevenir que voces del pasado de Marco Antonio puedan alcanzarlo con demandas, acusaciones o simplemente recordatorios de épocas que prefiere mantener enterradas. Los relatos sugieren que Christie mantiene archivos detallados sobre personas que podrían representar amenazas potenciales, incluyendo exnovias, colaboradores descontentos y periodistas investigativos, desarrollando estrategias específicas para neutralizar cada amenaza potencial. Este nivel de organización y previsión sugiere una operación casi militar en términos de protección de flancos vulnerables, donde cada aspecto de la vida pública y privada de Marco Antonio es cuidadosamente monitoreado y controlado. La prohibición absoluta que Christie ha impuesto sobre cualquier contacto entre Marco Antonio y Marisela revela la naturaleza sistemática de sus esfuerzos por borrar el pasado problemático de su esposo, tratando a las víctimas anteriores como amenazas existenciales que deben ser completamente neutralizadas. Esta separación forzada no se basa en celos románticos tradicionales, sino en una comprensión calculada de que Marisela representa evidencia viviente de los patrones de abuso de Marco Antonio, y que cualquier contacto podría resultar en revelaciones públicas que destruirían la imagen cuidadosamente construida de renovación espiritual y estabilidad familiar. Los testimonios indican que Christie ha ido más allá de simplemente prohibir el contacto para implementar un sistema de vigilancia que monitorea las actividades de Marisela y otras figuras del pasado de Marco Antonio, asegurándose de que no puedan acercarse físicamente o profesionalmente a su esposo. Esta vigilancia incluye el uso de intermediarios para recopilar información sobre las vidas y actividades de estas mujeres, permitiendo a Christie anticipar y prevenir cualquier intento de contacto o revelación pública. El nivel de recursos dedicados a estas actividades sugiere una operación con financiamiento significativo y acceso a servicios de investigación privada profesional, elevando estas acciones desde paranoia personal hasta persecución sistemática. La influencia de Christie en las decisiones artísticas y comerciales de Marco Antonio ha resultado en una sanitización completa de su imagen pública, borrando sistemáticamente referencias a periodos problemáticos de su vida y reemplazándolas con narrativas de redención y crecimiento espiritual que contradicen evidencia documentada sobre su comportamiento real. Los cambios en el repertorio musical de Marco Antonio después de su matrimonio con Christie muestran un alejamiento deliberado de canciones que podrían interpretarse como autobiográficas sobre relaciones disfuncionales o comportamientos destructivos, favoreciendo en su lugar material que refuerza la imagen de un hombre que ha encontrado la paz y la estabilidad. Las entrevistas y apariciones públicas de Marco Antonio han sido igualmente filtradas para eliminar cualquier pregunta o tema que pudiera llevar a discusiones sobre su pasado, con Christie frecuentemente presente durante grabaciones para asegurar que la conversación se mantenga dentro de parámetros seguros. Esta curación de contenido se extiende también a materiales promocionales, biografías oficiales y documentales autorizados, todos los cuales presentan una versión editada de la vida de Marco Antonio que omite completamente los aspectos más problemáticos de su historia personal. El resultado es una división completa entre la persona pública de Marco Antonio y la realidad de su historia, donde la verdad ha sido enterrada bajo capas de relaciones públicas profesionales y control narrativo. El aislamiento de Marco Antonio de los miembros originales de los Bookies, orquestado y mantenido por Christie, representa una de las manifestaciones más claras de cómo ella ha trabajado sistemáticamente para eliminar cualquier conexión con periodos de la vida de su esposo donde testigos podrían contradecir la narrativa oficial de su transformación personal. Na Leute, was haltet ihr von dieser Meisterklasse darin, wie man echte Politik macht?
Kamala Harris hat bewiesen, dass sie keine Milliarden von Dollars oder eine Social-Media-Plattform braucht, um die Mächtigen zum Zittern zu bringen. Sie ist einfach aufgetaucht, hat die nackte Wahrheit gesagt und hat Musk und Trump ohne Boden zum Verteidigen zurückgelassen. Das nenne ich echte Macht. Vielen Dank für all die unglaublichen Kommentare, die ihr hier immer hinterlasst, ihr seid großartig und lasst diesen Kanal jeden Tag wachsen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen starken Like da, der dem Kanal sehr hilft und YouTube zeigt, dass ihr mehr solchen Content wollt. Teilt es mit euren Freunden, weil diese Geschichte jeden erreichen muss. Und bleibt dran für die nächsten Videos, weil noch mehr Bomben kommen werden. Die amerikanische Politik war noch nie so explosiv und wir werden hier sein und alles aus erster Hand abdecken. Danke Leute, bis zum nächsten Video.